Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Hoy, la herida sanó, la cicatriz quedó. 20 años de separación, un abrazo inesperado, una reconciliación que parecía imposible y una tragedia que cambiaría todo. Acompaña a César Vidal en esta impactante exposición de Génesis 33 y 34. Así que ponete cómodo porque ya empezamos. Soli Deo Gloria. Verán que es sustanciosa las dos historias de hoy, bastante más de lo que parece, y además son dos historias que es muy interesante que aparecen justo después del episodio que vimos la semana pasada, cuando Jacob finalmente regresa a la tierra de Canaán, cuando han pasado más de 20 años en el exilio, lo que él pensaba que iba a ser un exilio cortito, me pongo de acuerdo con Dios, le doy el diezmo, en pronto vuelvo. Bueno, pues Dios lo tiene que educar durante más de 20 años para que vea que con Dios no se negocia, que a Dios no se le compra y que todo lo que da Dios lo da por gracia, lo da por amor, lo da de manera gratuita. Con todo y con eso, como vimos la semana pasada, cuando Jacob llega finalmente a la tierra y evidentemente va a empezar a implementarse el cumplimiento de una promesa que él ha retrasado más de 20 años, todavía tiene el enfrentamiento con Dios y Dios tiene que al final tocar en el muslo, en la juntura del muslo a Jacob y dejarlo cojo para que ese Jacob que va a cojear el resto de su vida comprenda realmente lo que no ha querido comprender durante décadas. Y es en ese sentido tremendo. Pero lo que viene a continuación son dos episodios que indican que incluso cuando ajustas la relación con Dios mucho mejor de cómo la has podido ajustar durante décadas, eso no quiere decir que vas a estar libre de problemas. El primer problema que tiene Jacob, y esto es algo que vimos en el capítulo 32, es que su hermano viene. Él regresa a la tierra. ¿Pero qué va a hacer Esaú? Porque a Esaú lo engañó hace ya 20 y tantos años. Y cuando él tuvo que huir de la tierra, Esaú pensaba matarlo. Es más, la madre de Jacob le dice: tu hermano piensa matarte, márchate, vete con tu tío Labán, con mi hermano, vamos a ver qué sucede. Y ahora ha llegado y efectivamente ahí está Esaú. Y Esaú no da aspecto de que venga de buenas. Viene con una milicia de 400 hombres, que en el Antiguo Oriente, en esta época, aproximadamente siglo XVIII a.C., era todo un ejército. 400 hombres era una unidad militar. Podías tener más unidades de 400 hombres, pero esto es que vienen a por ti con toda una unidad militar. ¿Y qué haces? Fíjense, porque es enormemente interesante. Jacob lo primero que hace es organizar una línea de defensa sobre afectos. Versículos 1 y 2. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea sus niños, y a Raquel y José los últimos. Esto es algo tremendamente interesante. Es toda una línea de defensa sobre la base de que Esaú viene con la sana intención de rebanarnos el cuello a todos. Primero, la gente a la que yo agrupo, la agrupo por afectos. Las madres están con los niños. ¿Por qué? Porque las madres se van a dejar despellejar para defender a sus hijos. De manera que aquí efectivamente estamos uniendo a la gente por afectos. Cuando la gente está unida por afectos, porque se ama, por ejemplo, resiste de una manera que no sucede cuando no existen esos afectos. No hay orden militar, ni político, ni ningún otro tipo de unión que se pueda equiparar con el orden de los afectos. De manera que yo aquí lo que hago es que coloco a los niños con sus madres, con Lea, con Raquel y con las siervas de Lea y de Raquel. Y además los coloco de una manera en la que yo también manifiesto mis afectos. ¿Quiénes van primero? Las siervas. ¿Quién va después? Lea. ¿Quién va después? Yo.
¿Y quién defiendo más que a nadie? A Raquel, que es la mujer a la que yo he amado siempre. Lea, no me ha quedado más remedio que cargar con ellas. Con las siervas he tenido que tener hijos porque mis mujeres eran estériles. Pero detrás de todo, en la última línea, si aquí Esaú entra a sangre y fuego, van a quedar Raquel y su hijo, mi hijo José, que esos tienen tiempo para huir. Y esto es muy significativo y toda una prioridad de cómo va. Yo lo siento mucho, pero las siervas con sus niños están en primera línea. Y después va Lea, a la que yo nunca he querido, incluso por lo menos en una buena temporada, hasta la aborrecí con sus niños. Y luego estoy yo. Y efectivamente yo soy prácticamente la última línea de defensa, porque si Esaú va destrozando esas líneas de defensa, Raquel y José, al menos la mujer a la que yo amo, y el único hijo que yo he tenido con ella, se van a salvar. Pero esto es suponiendo que las cosas vayan mal, porque evidentemente Jacob lo que quiere es que no suceda. Y dice el versículo 3 y 4, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. La manera en que Jacob actúa no es una manera en la que ya parte del uso de la violencia. Es decir, voy a ver si llego hasta mi hermano y le mato yo antes, o voy a ver si consigo organizar una línea de defensa. No, voy a intentar quebrantar a mi hermano también mediante el afecto. De manera que en ese momento Jacob pasa por delante de ellos y va llegando a su hermano, pero a medida que va avanzando hacia su hermano, él se va postrando en tierra. Se levanta y se vuelve a postrar en tierra. Cuando aquí dice 7 veces, puede ser literalmente 7 veces, o puede ser que había una distancia de 100 yardas y fue inclinándose en la distancia de 100 yardas innumerables veces hasta que llega al hermano. ¿Y qué sucede? Pues que en el momento en el que Esaú ve que se ha inclinado ya 7 veces, de alguna manera el resentimiento, el odio, el malestar, el rencor de todos esos años se disuelve. Y como dice aquí, versículo 4, entonces Esaú echó a correr hacia él para encontrarse con él. No esperó a que llegara ya en, la 15ª vez que se inclinaba, sino que cuando ve esa actitud por parte de Jacob, evidentemente echa a correr y se echa a su cuello y lo besa y los dos rompen a llorar. Y recuerda bastante, si ustedes recuerdan, la manera en que Jesús, en Lucas 15, describe cómo cuando el hijo pródigo aparece, en un momento determinado, el padre echa a correr y se abraza y le besa. Hay efectivamente una acción de Jacob que ha quebrado todo lo que pudiera tener Esaú durante esos años. Finalmente, el amor entre hermanos prevalece. Han pasado más de 20 años. Empezó la cosa muy mal. 20 años, por mucho que diga el tango que no son nada, son 20 años. Y vaya si se nota. Y cuando llegas a tener ciertas edades y miras 20 años atrás y dices, ahí tenía yo 40, ahí tenía 20, ahí tenía 10, ya lo creo que pasan cosas. Y además aquí ha pasado con gente que en realidad ha ido desarrollando su vida en ese espacio de 20 y pocos años. Y en ese momento Esaú mira, versículo 5, y quiere saber qué está pasando. Y fíjense, porque es muy interesante también todo. Dice, versículo 5, y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia a los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. La pregunta de Esaú, versículo 5, cuando ve a las mujeres y a los niños es, ¿y estos quiénes son? O sea,
toda esta multitud que llevas contigo, aparte de los camellos, los asnos, las ovejas, etcétera, ¿quiénes son? Es muy interesante la respuesta que le da Jacob, porque Jacob le dice: estos son los niños que Dios ha dado a tu siervo, mi estirpe no ha acabado, mi estirpe continúa, son todos estos niños. Pero de la respuesta de estos son los niños se desprende: y las mujeres son mis mujeres, porque es evidente que son las madres de los niños. De manera que estos son mis niños. Y en ese momento Esaú tiene que contemplar cómo todas esas filas no solamente no son hostiles a él, no tienen malas intenciones, no son agresivas, sino todo lo contrario. Como dice el versículo 6, bueno, pues primero vienen las siervas y sus niños y se inclinan, luego viene Lea con sus niños y se inclinan, y los últimos son Raquel y José y también se inclinan. Y cuando Esaú le dice: bueno, ¿y qué te propones con todos estos grupos? Porque aquí me han venido 3 grupos, el último es una mujer y un niño nada más, pero los otros son grupos más amplios, ¿qué pretendes con eso? Entonces Jacob le responde en el versículo 8: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Lo único que yo quiero es llevarme bien. Y además, Esaú, eso depende ahora de ti. Porque yo ya he demostrado lo que tengo, no vengo con malas intenciones. No pretendo venir de manera agresiva. En primera fila hasta tengo, aparte de mis mujeres y mis niños. Y lo has podido ver. Esas mujeres y esos niños han venido ante ti y también se han inclinado ante ti. No tengo ningún tipo de intención hostil, ningún tipo de enemistad. Lo único que espero es que tú me trates con bondad, y además una bondad inmerecida. La palabra que aparece aquí, gracia, efectivamente es la idea de una bondad que no me merezco. Respuesta de Esaú, y es muy importante: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Hace 20 y tantos años tuvimos una contienda por lo que era de cada uno. Tú me robaste, mintiendo a papá, la promesa. A mí me dio una bendición, pero bueno, ya era una bendición pequeñita, comparada con la gran bendición que te pasó a ti, porque realmente el primogénito era yo y me tenía que haber pasado a mí. Pero a 20 años de distancia no vamos a discutir por eso. Yo tengo bastante. Como vimos la semana pasada, Esaú se había apoderado de la tierra de Seir, que encaja perfectamente con la bendición que le había dado Isaac, y con la tierra de Seir tenía bastante. Yo no te voy a reclamar lo que tienes. Esto es tuyo. Han pasado muchos años, no tiene ningún sentido que nos enfrentemos. Yo tengo totalmente bastante con lo que tengo, lo tuyo es tuyo. No vamos a discutir por la herencia. Eso hace 20 y tantos años podía ser, pero a estas alturas no tiene ningún sentido. Y Jacob sigue insistiendo. Versículo 10, y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Es curiosa la palabra que aparece aquí para presente. La semana pasada, cuando le manda los camellos y todo lo demás, la palabra que utiliza es una palabra que es minja, y que es una palabra que implica el hecho de que intento que me favorezcas precisamente porque te entrego este presente. No es que sea exactamente igual como decir sobornamos a un juez para que absuelva a mi hijo que está en la cárcel, pero la idea es que yo te doy un presente para que actúes de una manera que me favorece. Pero la palabra que aparece aquí es una palabra distinta. La palabra que aparece aquí es berajá, que significa bendición, pero que significa reparación. Yo reconozco que lo que pasó hace 20 y tantos años no estuvo bien. Podría decir, pero no veas lo que lo he pagado, me he pasado más de 20 años en el exilio. No creas que ha sido fácil, me tocó un suegro que era un sinvergüenza. Me ha tocado casarme primero con una que a mí no me gustaba y además tiene un problema de la vista. Para poder casarme con la otra me tiré trabajando 14 años. Luego, cada vez que podía, No, eso no tiene nada que ver con la cuestión entre tú y yo.
Y uno no puede decir, bueno, lo que yo he hecho a lo mejor está mal, pero hay que ver lo que he sufrido. Sí, pero eso es algo que quita el foco que deberíamos tener de las cosas. Lo que yo hice estuvo mal. Estuvo mal. Dios se movió a través de ello. Es verdad que Dios no ha dejado de acompañarme durante más de 20 años. Es cierto que tengo hijos y tengo ganados y todo lo demás. Es verdad que Dios se mueve incluso a través de lo que hacemos mal y a través de nuestro pecado y saca cosas que a lo mejor no hubieran salido. No es menos cierto que estoy cojo, pero yo reconozco que aquello no estuvo bien. Y quiero que te quedes con esto, aunque a ti te ha ido bien y te has apoderado de la tierra de Seir. Papá no hubiera pensado jamás que uno de sus hijos se apoderaría de la tierra de Seir, vamos. Eso es algo impensable, pero quiero que te quedes con ello porque hay algo que reparar. Y esto es algo tremendamente hermoso en ese sentido. De acuerdo, es así, no vamos a volver a recordar todo aquello, no nos vamos a culpar. Yo no voy a intentar disculparme sobre lo que ha sucedido, pero quiero que aceptes algo que al menos intenta compensar, intenta reparar lo que sucedió. Este Jacob estará cojo, pero espiritualmente corre en comparación con el Jacob de 20 y tantos años atrás. Y es evidente, ha entendido muchísimas cosas, justo las que no entendía cuando salió de la tierra. Y en ese momento, aquí aparece otra cosa que por un lado es bonita, pero que también deja un pequeño regusto de tristeza. Fíjense lo que sucede después, versículo 12. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Cuando el hermano le dice, bueno, este es un camino peligroso, si lo sabré yo que he conquistado Seir, y lo que puedo hacer es que me quedo contigo. Y en lo que tú vas avanzando hacia mi tierra, pues mis hombres te protegen. No vas a tener problemas ni con tus ganados, ni con tus mujeres, ni con tus niños. Jacob le dice, no es posible. Los niños no pueden ir a la marcha de una milicia de 400 hombres. Las ovejas y las vacas que tengo recién paridas no me aguantarían. En un día se me mueren las vacas. O sea, y las ovejas, eso no puede ser. Ve delante y ya te alcanzaré. Y entonces ni me hace falta que me dejes hombres, ni cosa parecida. Y Esaú se va a Seir, pero Jacob no le sigue. Y Jacob se va a Sucot, que es una palabra hebrea que significa cabañas o tabernáculos, y allí edifica una casa para sí y hace cabañas para el ganado. Jacob no va a volver a vivir con Esaú. El tiempo cierra cicatrices, pero muchas veces las cicatrices permanecen. Y personas que en un momento determinado rompieron se pueden ver reconciliadas, pero eso no significa que vayan a seguir su vida juntos. Porque al cabo de 20 años han pasado muchas cosas. Y efectivamente nadie puede dar marcha atrás al tiempo y volver 20 años atrás. Y en muchas ocasiones ya ese volver a vivir juntos no es posible. Ha llovido demasiado, aunque se haya producido una reconciliación. Hace más de 40 años, y yo era un chico muy jovencito entonces, créanlo, he sido joven, hace más de 40 años, estoy pensando que tú no habías nacido, hace más de 40 años yo trabajé con una misión que estaba empezando a evangelizar en España y no nos entendíamos. Realmente los misioneros eran americanos, norteamericanos, que yo creo que estaban en España igual que un camello en la ópera, absolutamente desconcertados.
y realmente creo que en algún momento hasta estaban irritados sobre las cosas que yo les decía, porque para algo habían estudiado en un seminario en Indiana, no recuerdo dónde, y se supone que en Indiana te dicen exactamente cómo son los españoles, o los bolivianos, o los argentinos, o los puertorriqueños. Y en un momento determinado, después de estar trabajando juntos, yo creo que no llegamos a un año, nos separamos y punto, no pasa nada. Por lo menos por mi parte, sin ningún tipo de rencor, ni resentimiento, ni nada. Simplemente no podemos trabajar juntos y nos separamos. Y aproximadamente unos 30 años después, recibo, estando en Madrid, todavía entonces yo vivía en Madrid, recibo una llamada telefónica de uno de ellos. Entonces, cuando me dijo su nombre por teléfono, yo inmediatamente lo identifiqué, porque además tenían unos nombres un poco raros. Y entonces te quedabas con el nombre. Y me dice que estaba en Madrid junto con otro de los misioneros y que querían verme. Esto es verdaderamente curioso, verdaderamente peculiar, porque además la misión esa en un momento determinado tuvo que acabar cerrando, cosa que tengo que confesar que no me sorprendió lo más mínimo. Y quedamos en una cafetería en el centro de Madrid, en el Café Gijón, que tú conoces, y yo les llevé un ejemplar de mi Nuevo Testamento griego interlineal, pues para obsequiarles. Acababa de salir un poquito antes, tenía algún ejemplar y se lo llevé y quedamos a tomar un café. Me contaron lo que había sido de ellos, habían vuelto a Estados Unidos, habían pastoreado iglesias en Estados Unidos, estaban a punto de jubilarse los dos. Y bueno, hablamos de una manera bastante amistosa y en un momento determinado uno de ellos me dijo, dice, queremos pedirte perdón, dice, porque aquello salió mal por nuestra carnalidad. Realmente tenías razón en lo que decías, nosotros no quisimos verlo, eras demasiado joven, no habías pasado por el proceso que nosotros habíamos pasado y la carne pesó más que el espíritu y hicimos mal, nos portamos mal contigo y queremos pedirte perdón. Y yo en ese momento me vino a la cabeza ese refrán español de a buenas horas mangas verdes. Es decir, pues anda que al cabo de 30 años, ¿qué vamos a arreglar? Bueno, pues lo mismo que Esaú y Jacob. No hay malos sentimientos. La reconciliación que seguramente Jacob sintió siempre hacia su hermano, lo que tenía era miedo, pero no tenía ningún tipo de odio, de animadversión, de animosidad contra él, se consagró. Hubo una reconciliación más clara y más evidente y más visible de lo que hubiera podido haber, pero no vamos a continuar nuestra vida juntos. Eso hubiera sido posible en el caso de Jacob y Esaú 20 y tantos años antes, en mi caso 30 y tantos años antes. Pero evidentemente con dos hermanos que viven en el otro extremo de Estados Unidos y que se han jubilado y ha pasado el tiempo, las heridas se han cerrado, pero no se puede volver el tiempo atrás. Y aquí sucede lo mismo con Jacob y Esaú. Hace 20 años quizá hubiéramos podido desarrollarnos juntos de la mano como hermanos. Al cabo de más de 20 años no hay malos sentimientos, no existe resentimiento, no existe rencor, nos hemos reconciliado, pero no nos engañemos, la vida no vuelve atrás. Y por eso deberíamos intentar arreglar las cosas cuanto antes, porque a medida que va pasando el tiempo, volver al punto de inicio ya no es posible. Y el Señor sabe por qué. Y Jacob, en vez de ir a la tierra de Seir, donde estaba su hermano, se fue a Sucot y, personaje verdaderamente, yo diría que notable, pues decidió que edificaba una casa para sí y que además hacía cabañas para el ganado. Un versículo que generalmente los comentaristas judíos indican que demuestra cómo hay que tener cuidado también de nuestros animales y de cómo Jacob no solamente se hizo una casa para él, sino que se ocupó de que su ganado no estuviera expuesto al sol, o al viento, o a la lluvia. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues pasa que el episodio concluye y concluye bien, versículos 18 al 20. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró
una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Y parece que acaba bien la historia. Llegó por primera vez, hay un patriarca que posee un pedazo de la tierra prometida. Abraham lo único que tuvo fue, en un momento determinado, una cueva para poder enterrar a Sara, a su mujer. Pero nunca tuvo un pedazo de la tierra. Él llega y él compra un campo, una parte del campo, y allí planta la tienda, y allí levanta un altar, y el altar es de el Elohe Israel, que es Dios, es el Dios de Israel, de mí todavía no existe el pueblo de Israel, Israel es Jacob, y parece que todo acaba bien. No nos confiemos, porque lo que viene en el capítulo siguiente es la muestra de que no te tienes que confiar, y de que a veces las cosas no se hacen bien, y nada es tan fácil como parece, y uno se encuentra con circunstancias en las que, si por ejemplo no has educado a tus hijos, las consecuencias pueden ser tremendas. Nosotros en este mundo estamos de paso, y les puedo decir que cuando lo digo con una convicción total y absoluta. Pocas cosas tengo yo más claras que en este mundo estamos de paso. Y después de nosotros vienen nuestros hijos, y algunos además tienen la fortuna de ver a sus nietos e incluso a sus bisnietos. Pero nosotros estamos de paso y tenemos que pensar en la siguiente generación. ¿Y qué pasa cuando no piensas en la siguiente generación? ¿Qué pasa? Lo del capítulo 34 de Génesis. Y por cierto, quiero decir que es un episodio muy peculiar, y es uno de esos episodios tan absolutamente peculiares que para la cultura en la que vivimos ahora resulta prácticamente incomprensible y muy fácil de malinterpretar. De manera que voy a intentar hacerles entender lo que dice el texto, que no habla de una violación. Y de hecho hay versiones de la Biblia o comentarios que pretenden que aquí lo que hay es una violación. No hay una violación, pero sí hay una consideración muy clara de las relaciones entre hombres y mujeres. Primera cuestión, y parece algo inocente, pero tiene mucho más contenido del que parece. Capítulo 34, versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. ¿Qué cosa más inocente? Salir a ver a las hijas del país. No, no lo es. De hecho, lo común era que las hijas no salieran del entorno familiar, salvo cuando tenían relaciones con gente que era fiable. Y las hijas del país no lo eran. Tengo que decir que seguramente las hijas del país de Canaán eran las chicas de ahora mayoritariamente. Es decir, si alguien de pronto ahora pudiera trasladarse al siglo XVIII a.C. y viera a las chicas de Canaán, diría, pues son las chicas más normales, te las puedes encontrar en California, te las puedes encontrar en España o te las puedes encontrar en el Perú. Son chicas comunes y corrientes. Sí, pero porque también nuestra idea de los patrones de conducta morales se ha deteriorado muchísimo. ¿Qué hacían esas chicas? Pues lo que harían ahora muchas chicas, es decir, salían, bebían, bailaban y si llegaba el caso, se iban a la cama con él. Y por supuesto, esta era una conducta totalmente normal y aceptada. Para la gente, como era el caso de los patriarcas, esto era inaceptable, pero era la conducta normal en Canaán. Y eran lo que ahora llamarían mujeres liberadas o empoderadas, que es la palabra que últimamente se extiende más. De modo que esas chicas, aunque fueran chicas jovencitas, salían y vivían de esa manera. Y Dina sale con esas chicas. Y seguramente Dina no tenía ninguna mala intención, ni pensaba en hacer nada inmoral. Pero de pronto tú sales, porque nos lo vamos a pasar muy bien en la discoteca, y entonces te encuentras con un chico que se siente atraído sexualmente por ti, lo cual es normal siempre que se cruzan hombres y mujeres, y si estamos hablando de gente jovencita que a veces son un saco de hormonas con patas, todavía es más normal. ¿Y qué pasa con el chico? La ve Siquem, que era hijo de Hamor y Bita, era un príncipe de aquella tierra, la palabra que aquí utiliza en hebreo es Nasi, personaje de relevancia, y la toma y se acuesta con ella y la deshonra.
Ahora, el texto no dice que ni la fuerce ni la viola. Es más, el texto donde aquí pone ebeo, la palabra que aparece en hebreo, es un calificativo que significa serpentino. Llegas a un pueblo donde no conoces a nadie, sales con las chicas, vas a un baile y te encuentras a un chico bien parecido, que además es el chico más importante. Y el chico se fija en ti. Y además el chico tiene una manera hábil, serpentina, de tratar a las chicas. Yo he conocido chicos así, también he conocido chicas así. Y en un momento determinado le gustas al chico y el chico se acuesta contigo. Y en muchos casos esto en nuestra sociedad no tendría mayor importancia. Si acaso las amigas le preguntarían ¿y lo pasaste bien? ¿Y cómo era en la cama? Y cosas de este tipo, pero no le darían mayor importancia. Yo recuerdo, ya estaba viviendo aquí en Estados Unidos de manera definitiva, de modo que de esto hará 12 o 13 años, que de pronto me llamó una joven que era oyente de mis programas, porque en una de estas fiestas en España se había acostado con el hijo del jefe de la fábrica en la que vivía y se había quedado embarazada y estaba pensando en abortar. Por hacer el cuento corto, hablé con ella, decidieron abortar, tuvo una niña, etcétera, 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 pero el proceso es el mismo que el de Dina. De pronto vas a la fiesta y quien se fija en ti es el chico más guapo, o el chico que tiene el automóvil más espectacular, o es un príncipe, o es el hijo del jefe de la fábrica en la que trabajas. Cuando te quieres dar cuenta, porque efectivamente las cosas son como son, estás en la cama con él y te has acostado con él. Y como dice aquí, y aquí empieza la primera manera de distanciamiento, eso no es una cosa inconsecuente. Tú has quedado... ¿Por qué? En última instancia, la chica no ha sido violada. Ella misma no parece que después de que se acostó con ella no quería saber nada, o le dejó dinero en la mesilla de noche o algo de ese tipo. Pues muy sencillo, porque la visión que tiene de la sexualidad la Biblia es una visión muy distinta de la nuestra. Y además es una visión que, en contra de los que hablan del empoderamiento de la mujer, es una visión en la que efectivamente sí que existe una enorme estima por la mujer. La mujer no puede ser contemplada como un ser con el que te diviertes, que está bien para fornicar, que está bien a lo mejor para convivir con ella, pero desde luego no para casarse ni para tener hijos. Y de hecho, el aumento del aborto en nuestra sociedad está vinculado a esa visión de la mujer, porque efectivamente la mujer es algo interesante, pero hasta cierto punto. Y desde luego no hasta el punto en que me compromete. Y desde luego no hasta el punto en el que vaya a contraer matrimonio. Y por lo tanto, pues tenemos que reducir la exigencia en las relaciones sexuales, porque si las únicas relaciones sexuales que efectivamente son correctas son las que están dentro del matrimonio, y la relación entre un hombre y una mujer lo que tiene que estar buscando es el matrimonio, pues aquí estamos lanzando un veredicto de culpabilidad sobre la inmensa mayoría de la sociedad en la que vivimos. Pero lo cierto es que las mujeres no son un objeto de fornicación, o no deberíamos verlas así. Ni las relaciones con una mujer tienen que reducirse al hecho del grado de compromiso que a mí me viene bien. Hace apenas un par de meses hablaba con una persona profesionalmente relacionada conmigo y me cuenta que tenía un novio con el que llevaba 6 o 7 años y dice, no nos hemos casado porque él no se quiere casar. De manera que estaba bastante bien salir a cenar, salir a bailar, ir al cine, ir a un concierto musical, acostarse con el novio, pero vamos, ni soñar en que eso pudiera desembocar en un matrimonio. Porque, evidentemente, es que él no se quiere casar. Y como diría alguna de nuestras abuelas, ¿y por qué se va a casar? Si tienes la leche gratis, ¿por qué vas a comprar la vaca? Y evidentemente esa es la situación. Esto puede sonar reaccionario, rancio, atrasado, todo lo que se quiera. Pero finalmente la mujer solo recibe un tratamiento que está a la altura de su dignidad. Cuando un hombre se compromete con ella para contraer matrimonio con ella y para estar con ella toda la vida, de manera exclusiva.
Y eso es lo único que está a la altura de la mujer. Y la simple convivencia, aunque vivan en la misma casa, o el hecho de que nos acostamos de vez en cuando y pasamos un rato agradable, no está a la altura de una mujer, la degrada. Aunque quizá la mujer no quiera verlo mucho, porque sentir que la relación que tienes de pareja, en la que además puedes estar enamorada y querer mucho a ese hombre, te está degradando, no es algo agradable. Y por lo tanto vamos bajando el nivel de nuestras exigencias. Y cuando ya hemos llegado al nivel más bajo, decimos que estamos empoderadas. No, atontadas en todo caso, engañadas. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, realmente este chico se enamora de ella. No es lo normal. Es decir, te acuestas con una chica, en la primera cita, ha sido fácil, etc. En muchos casos, en muchos hombres, eso provoca una reacción de rechazo. Pero en este caso se produce algo que yo también he conocido en algún hombre. Te acuestas con una chica, resulta que la chica es virgen, te quedas conmovido de que todavía hay vírgenes en este mundo. La chica pues se ha mostrado con un cierto candor, es su primera experiencia sexual y eso te provoca un enamoramiento. Yo he conocido algún caso de este tipo. Y entonces él dice, bueno, pues su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, como dice el versículo 3, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella y le dijo a su padre, oye, haz los trámites que quiero casarme con esta chica, tómamela como mujer. Que no es lo habitual en el 99% de casos, pero yo he conocido algún caso exactamente como el que se describe aquí. Y entonces lo que sucede es que en ese momento Hamor, padre de Siquem, versículo 6, va a Jacob para hablar con él, pero los que aparecen son los hijos de Jacob. Y como dice aquí, versículo 7, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Tú no puedes tratar a una muchacha como si fuera tu esposa cuando no lo es. Pero Hamor tiene otra idea. Lo que estamos haciendo es bueno. Si generalmente nos acostamos con chicas y luego no se nos ocurre casarnos con ellas. Pero mi hijo se ha enamorado de la tuya, bueno, además me ha contado que es virgen, estaba por estrenar, entonces le gusta, se ha enamorado de ella, vamos a hacer una cosa, dánosla en matrimonio, porque realmente está enamorada. Y además, pues, acabáis de llegar, podemos ser aliados, etcétera, etcétera. Y en ese momento los hijos de Jacob, que lejos de pensar que eso es lo normal y que todas las chicas de ahora lo hacen y que son empoderadas, etcétera, tienen la visión de la dignidad que hay que dársele a una mujer, inmediatamente traman algo tremendo. Mira, no es que no queramos emparentar con vosotros, pero para emparentar tendríais que circuncidaros. Porque nosotros somos un pueblo que se circuncida, no es algo extraño, los egipcios también lo hacen otras culturas, nosotros lo hacemos, y para nosotros los hombres que no están circuncidados como que nos parecen repugnantes, no podemos dar a una hija nuestra en esas condiciones. Y como el pobre muchacho estaba absolutamente enamorado, dice, pues bueno, pues vale. Que se circuncide aquí todo el mundo. Para eso yo soy el príncipe y mi padre es el rey, y los varones de la tribu que se circunciden, y como dice el versículo 18, y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y era él más distinguido de toda la casa de su padre. El texto en hebreo lo que dice es que fue el primero que se circuncidó en la casa de su padre. Podía haber esperado un poco, ¿no? Pero como estaba entusiasmado con la muchacha, decide que él da el ejemplo y que es el primero que se circuncida. Y entonces, pues llegan a ese pacto, cumplen con lo que se supone que les exigían y no saben lo que les han preparado los hijitos de Jacob. Esperan a que llegue el tercer día después de la circuncisión. La circuncisión es una operación dolorosa, pero el posoperatorio es indescriptible. No voy a entrar en detalles. Pero efectivamente es indescriptible. Y además aquello se va hinchando con el paso de los días. Lejos de apaciguarse, lo que tiene es un crecimiento de hinchazón, de inmovilidad, no puedes caminar,
además te duele, si se da la circunstancia de que en algún momento tienes acumulada orina o tienes una erección o algo por el estilo, ves las estrellas de dolor. Y estos se esperan al tercer día, que es el peor día después de una circuncisión. Y cuando llega el tercer día, vamos a matarlos a todos. Porque ninguno de esos va a poder sacar la espada, ni siquiera moverse. De hecho, estarán acostados todo el día. ¿Y quién se dedica a asesinar? Fíjense ustedes, porque el detalle no es pequeño. Versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Los que deciden que aquello tiene que pagarse con sangre, ¿quiénes son? Los hermanos completos de Dina. El resto eran hermanastros. Estos son los únicos que son hermanos de padre y de madre. Y por lo tanto deciden que los matan. ¿Y el resto de los hijos de Jacob qué hacen? Hombre, matar no, pero robar todo lo que podamos. Versículos 27 en adelante. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana y tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Jacob habría aprendido después de 20 y tantos años en el exilio, pero sus hijos eran una banda de criminales. En un caso concreto, dispuestos a derramar sangre, y además sangre inocente. En el caso de los otros, hombre, tanto como mancharnos las manos de sangre, no, pero vamos a robar todo. Y además vamos a reducir a la esclavitud a mujeres y a niños. Cuando Jacob se entera de esto, lógicamente se horroriza, porque parecía que volvíamos a la tierra, he conseguido comprar un campo, mi hermano Esaú se ha ido a Seir, nos hemos reconciliado después de 20 y tantos años y aquí esto no explota por el lado de parentesco que estamos igual, ni tampoco por el de arriba, sino por mis hijos. Versículo 30, y entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fariseo. El texto hebreo es mucho más fuerte. Sería algo así como me habéis complicado totalmente la vida con hacerme apestoso a los moradores de esta tierra. El texto hebreo contiene la idea de que yo ahora apesto. Cualquiera que oiga el nombre de Jacob se llevará las manos a la nariz porque despido un hedor semejante al de un cadáver o a un basurero. Eso es lo que habéis conseguido. Y además, como dice aquí, el cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Lo que habéis hecho es algo que puede tener unas consecuencias pavorosas, porque yo apesto. Yo he llegado apenas hace unos días aquí, como el hombre que se reconcilia con su hermano, como el hombre al que Dios ha bendecido durante décadas. Como el hombre que incluso se puede permitir comprarse un campo y establecerse en la tierra. Y gracias a vosotros, yo ahora apesto, como si fuera un montón de estiércol. ¿Y qué hacen entonces los hijos? Papá, nunca lo pudimos pensar. Papá, perdónanos. Es verdad, no hicimos lo que teníamos que hacer. Lo teníamos que haber consultado contigo, papá. ¿Cómo se nos ha ocurrido llegar a esto? No, señor, los criminales nunca piden excusas. Los criminales además dan más argumentos para ser criminales. Versículo 31, pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Es que no la ha tratado como una ramera. Es que ese muchacho podía ser inmoral en su trato con otras chicas. No sabemos con cuántas chicas se había acostado, seguramente con más de una y más de dos. Pero da la casualidad de que con vuestra hermana quería casarse. Lo que había hecho con vuestra hermana no estaba bien. Es verdad que de inicio implicaba una visión denigrante y rebajada de la mujer, pero se había enamorado de ella. Estaba dispuesto a casarse con ella.
E incluso cuando le pusisteis una condición, convenció a papá y al resto de la tribu para que aceptaran la condición. Pero vosotros sois unos criminales. Igual que habéis derramado sangre, porque efectivamente esto resultaba intolerable, el resto no habéis derramado sangre, pero es que habéis robado todo lo que teníais por delante con la excusa de lo que le ha pasado a esta pobre infeliz, que tenía que haber sido más prudente y ver con qué chica se juntaba para divertirse. Las enseñanzas de esta porción que hemos visto de Génesis no son pocas. En primer lugar, los afectos son la mejor defensa, pero también son un peligro. Los afectos son una extraordinaria defensa cuando efectivamente uno sabe que las madres van a defender a los hijos. Y yo coloco a Lea con sus hijos y a Raquel con su hijo José y a las siervas con los hijos porque los van a defender con uñas y dientes. Pero cuando los afectos se convierten en algo que acaba en derramamiento de sangre o en saqueo, hay que tener mucho cuidado. Los afectos son un arma de doble filo y tiene un filo que no puede ser mejor y tiene otro filo que puede ser muy malo. Segundo, la reconciliación siempre es posible, aunque lleven más de 20 años. Pero siempre hay un camino para la reconciliación. Por supuesto, si la otra persona no se quiere reconciliar, no se quiere reconciliar y no hay más. Pero, evidentemente, siempre hay un camino abierto. Tercero, la reconciliación no siempre implica soldar lo roto de tal manera que volvamos al punto de inicio. Implica que en un momento determinado no tenemos ya rencor, no tenemos resentimiento, no tenemos odio, no tenemos animosidad. Podemos tratar a la otra persona de una manera que no arrastra esa amargura. Pero eso no significa que vamos a volver al punto de inicio. Y es lo que sucede con Jacob y con Esaú. Cuarto, lo material siempre está por detrás de lo familiar y de lo espiritual. Y Jacob no tuvo ningún problema en decirle a su hermano: aquí tengo algo que es una compensación por todos estos años, quédate con ello. Y Esaú tampoco tuvo ningún problema en decirle: no, mira, eso es tuyo, quédate con ello y no vayamos por ahí. Quinto, y esto, bueno, supongo que hay gente que si lo oye le parecerá verdaderamente espantoso. Las relaciones entre un hombre y una mujer son muy serias y para Dios son sagradas e implican un compromiso. Y ese compromiso nunca queda por debajo del matrimonio. Puedes ser amigo de una mujer o amigo de un hombre. Puedes incluso tener una relación de amistad bastante profunda y de confidencialidad. Pero las relaciones entre un hombre y una mujer son sagradas y no pueden estar por debajo del matrimonio. Incluso el noviazgo es el paso previo al matrimonio, aunque ahí también haya cambiado nuestro lenguaje. Cuando yo era niño y dos personas eran novios, es porque pensaban casarse. Y un chico te hablaba de que Carmen es mi novia porque se iba a casar con Carmen. Y la chica decía: Luis es mi novio, porque efectivamente en algún momento iban a contraer matrimonio. Ahora es habitual que te hablen del novio y de la novia y ya sabes que lo que no piensan es casarse. Lo cual indica que hasta nuestro lenguaje ha ido cambiando, arrastrando las modas o los comportamientos del tiempo. Y entonces de pronto un chico te dice: pues Luisa es mi novia. Es todo menos la novia. Y viceversa. Pero lo cierto es que es algo muy sagrado la relación entre un hombre y una mujer. Y este episodio, que a alguno le parecerá un ejemplo de la barbarie en la Edad del Bronce, lo que pone de manifiesto es hasta qué punto es serio, porque cualquier otra conducta rebaja al hombre o a la mujer, generalmente a la mujer la mayoría de las veces. Sexto, la violencia acaba siempre con violencia. Y los que piensen que en este mundo las cosas se solucionan con violencia es que tienen una ignorancia histórica, pero verdaderamente monumental, colosal, gigantesca. Lo primero de lo que se da cuenta Jacob es de que esto va a ser una desgracia. Si pensáis que porque habéis liquidado a la tribu, habéis robado todo lo que habéis querido, etc., aquí se acaba el problema, vamos, no sabéis lo que habéis hecho. Lo único que habéis conseguido es que mi nombre apeste. Y esto es algo que hay gente que no lo aprende. Piensa que el ejercicio masivo de la violencia soluciona algo. Y último,
Dios no deja de castigar el uso de la violencia. Ni uno solo de los hijos de Jacob heredó la tierra. Es verdad que Jacob compró una parte del campo, es verdad que Jacob pensaba que esto se va a cumplir, etc. Ni uno. Incluso alguno de ellos, y era bastante inocente de toda esta historia porque todavía era un niño como José, ni siquiera murió en la tierra. Ninguno de los hijos murió en la tierra. Como tendremos ocasión de ver, supongo que dentro de muchos meses, llegará un momento en que José, que muere en Egipto, cuando los israelitas salen de Egipto, se llevan su sarcófago para enterrarlo en la tierra. Pero ni José ni ninguno de los hijos murió en la tierra ni poseyó la tierra. Porque no eran dignos. En realidad eran totalmente indignos de ello. En un mundo confundido donde reina la ansiedad, una voz sigue anunciando que hay camino y verdad. Entre sombras que engañan, entre ruido y falsedad, la palabra permanece, nunca pierde autoridad. Y aunque cambien los tiempos, Cristo sigue siendo Rey. Su verdad no se negocia, Él es hoy y siempre fiel. Radio Shanghai, encendiendo la verdad. Radio Shanghai, una luz en la oscuridad, conectando el mundo de hoy con principios eternos, levantando la cruz de Cristo, anunciando su reino. Radio Shanghai, proclamando su verdad. Cuando el hombre busca respuestas sin poderlas encontrar, el evangelio sigue vivo, siempre listo para hablar. No son voces pasajeras ni promesas sin valor. Es la gracia de Jesucristo, es el mensaje del Señor. Y aunque cambien los tiempos, Cristo sigue siendo Rey. Su verdad no se negocia, Él es hoy y siempre fiel. Radio Shanghai, encendiendo la verdad. Radio Shanghai, una luz en la oscuridad, conectando el mundo de hoy con principios eternos, levantando la cruz de Cristo, anunciando su reino. Radio Shanghai, proclamando su verdad. La luz resplandece, las tinieblas no vencerán. La roca permanece, sus palabras pasarán. Jesucristo es el mismo, por los siglos reinará. Y su iglesia sigue firme, su evangelio sonará. Radio Shanghai, encendiendo la verdad. Radio Shanghai, una luz en la oscuridad, conectando el mundo de hoy con principios eternos, anunciando a Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Radio Shanghai, la voz de la verdad.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.